En los controles, como siempre, allí al mando de las agujas del pick-up, José Gregorio Parra. Nuestro operador de video es Luis Zaraza. El desarrollo web y la tecnología de la emisora es a cargo de Román Perdomo y Ignacio Uquillas. Las redes sociales son dirigidas por Romero y González. Y quien tiene el inmenso placer de hablar para ustedes la tarde de hoy, Marlon Sayago, @MarlonTraffic. Recuerde Marlon Traffic con 2F en todas mis redes sociales. Todos estamos bajo la dirección general de Radio Tráfico, la radio que se ve. Así de tempranero empezamos nosotros las mañanas en Radio Tráfico con el cantar del gallo. Recuerde que también tiene a su disposición el 0412-446-7555. Ahí usted se pone en contacto y nos puede enviar mensaje de texto, WhatsApp o notas de voz. Recuerde que también nos puede ver, sintonizarnos, escucharnos y ver todo lo que hacemos en nuestra cabina a través de nuestro portal web www.radiotrafico.com.be. Nuestro canal en YouTube, Radio Tráfico FM. Y en las redes sociales usted nos encuentra, por supuesto, en Instagram como @radiotráfico98.5 FM. Y en el Twitter estamos como Radio Tráfico FM. Esto es Cápsula Retro. Comenzamos.
gente de Sugar Ray, lo que suena al fondo. Excelente tema para comenzar la tarde de hoy acá en Cápsula Retro. Sugar Ray es una banda de rock alternativo estadounidense que se formó en Newark en 1988. Sus integrantes son Mark McGrath en la voz, Murphy Cares en el bajo, Rodney Shepard en la guitarra y voces, y Stan Fraser en la batería. Es la gente de Sugar Ray. En la década de los años 80, Stan y Rodney formaban junto con Nick Spokane una banda de rock llamada The Totories. La banda se separó a principios de los años 90 y Stan y Rodney se juntaron con Mark Murphy y así nacieron los Shrinky Drinks. Así se llamaba esta banda posterior a todo lo que fue Sugar Ray. 13:07 minutos, hora de Venezuela. Allí estábamos viendo el nuevo look de Luis. Se le acabó la de latino, ahora un peinado ahí de lado, como un chaflanazo, ¿no? Tiene con los audífonos. Hay que esperar que regrese nuevamente para preguntarle cuál es su estilista, porque me llama mucho la atención ese nuevo estilo fashion que está utilizando nuestro operador de video. Mira, la semana pasada estábamos conversando, sobre todo el viernes, que estuvimos aquí con Mate de invitada, una súper invitada de lujo que tuve yo el viernes, aquí en Cápsula Retro. Estábamos conversando acerca de esos lugares que existieron aquí en Valencia y que lamentablemente a lo largo del tiempo, fueron desapareciendo, y por allí se nos quedaban unas tiendas famosísimas, y una de ellas, muy emblemática, está ubicada aquí en la avenida Bolívar Norte, a la altura de Los Sauces, y en su momento, cuando llegó a Venezuela, se llamó Sears. Una de las tiendas por departamento más grande que tuvo Venezuela, y que por ende hoy en día se mantiene en Estados Unidos, pero acá en Venezuela desapareció. Sears, una tienda emblemática con muchas tiendas a nivel nacional. Allí todo el mundo compraba, de hecho se daba a la par con una tienda desaparecida que también llevaba un nombre como Ingeve. Pero Sears, digamos que era más atractiva. ¿Por qué? Porque tenía tienda por departamentos, ropa para niños, para caballeros y un sinfín de artículos que usted podía conseguir en esa tienda. Yo recuerdo que yo iba mucho con mi papá. Papá era tarjetaviente de Sears y todo lo que había en la casa era marca Sears. Y creo que muchas personas en Valencia tenían esas dos marcas en su casa, tanto Sears como Ingeve, pero Ingeve era todo lo que era línea blanca, televisores, y para usted contar todos los artículos electrodomésticos que usted podía tener en su casa, en ese momento venían de Ingeve. Sears era su contraparte, pero tenía más que ofrecer, era otra cosa. Con el pasar de los años, la cadena de tiendas Sears se va de Venezuela, pero llegó otra tienda que también marcó una pauta y que se apoderó del cariño de todos los venezolanos, que fue Maxis. Maxis también contaba con una gran cantidad de tiendas a nivel nacional, ¿sí? Si se quiere, eran las mismas sucursales de Sears, pero fueron tomadas por esta cadena Maxis, que en cierta manera innovaron. ¿Innovaron por qué? Porque cuando iniciaron ellos lo que hicieron fue quedarse con todo lo que Sears había dejado, pero a medida que el tiempo fue avanzando ellos fueron creciendo. Entonces dejaron de ser una tienda por departamento para convertirse en un hipermercado. Ya allí tú podías conseguir desde un par de medias hasta un kilo de pasta. O sea, había muchas cosas, un disco, un CD, un par de zapatos, una colonia. O sea, todo convergía en una sola tienda y usted pasaba un rato súper agradable. No importa que si había cola para pagar, no importa, porque usted pasaba un rato muy, muy, muy agradable dentro de esta tienda que lamentablemente desaparece aquí en Valencia en el año 97. Y así como le digo esto, debo decirle que tenemos que irnos a comerciales. Ya venimos. Y desde este momento, Flash News en Súbele 2 con Valeria Sayago. Saludos amigos de Radio Tráfico, nos encontramos en el edificio de Fundación Empresa Escolar en el que se está llevando a cabo la rueda de prensa de los premios Sexy Music en su sexta edición. El equipo de Súbele 2 y Radio Tráfico va a darle todos los detalles y pormenores de este magnífico evento.
nombre es John Fabio Bermúdez, soy el presidente de la Academia de los Pexi Music. Y hoy estamos entregando las nominaciones de un arduo trabajo que tuvo la Academia para poder llegar hasta aquí. 1100 temas musicales llegaron a nuestras manos y a nosotros fue un trabajo muy grande poder ubicar a cada uno el resultado final complacido con él, porque creemos que ha sido justo y balanceado. Y nada, todo el mundo a votar www.premiospexymusic.com a partir de este momento y hasta el 30 de agosto. Los premios Pexi Music sirven como apoyo y vitrina para el talento nacional. Con más de 1.100 artistas postulados para esta sexta edición, tenemos en la categoría femenino, artista femenino, Corina Smith, Romina Palmisano y Male. También tenemos en el disco del año bidimensional de Guaco, Pa' Fuera, de C4 Trío y Desorden Público, y El Paradise de Los Amigos Invisibles. Como tema del año destaca High de Raguayana con Apache, Andas en mi cabeza de Nacho, Chino y Nacho, Báilame de Nacho, Sayonara de Jonathan Molly y Me Rehuso de Danny Ocean. Como video del año tenemos a High de Raguayana, Vosé de La Vida Bohem, El Instante Pasó de Caramelos de Cenuro, Como Yo de San Luis y Silvestre Dangond. También tenemos como artista revelación del año a Omar K11, Male, Vic Soto, A Distancia, Liana Malva y Danny Ocean. En artista del año, Acapela, Guaco, La Melodía Perfecta, San Luis, Gustavo Ellis y Nacho. En artista digital tenemos a Lucho Mosqueda, Daniela Barranco, Luis Álamo, Diego Ale y Me Dicen Portu. Estos son algunos de los artistas nominados para esta sexta edición de los premios Pexi Music 2018. Continuamos desde la ciudad de Caracas en una transmisión especial de los premios Pexi Music 2018 en su sexta edición. Recuerden que estamos transmitiendo para ustedes desde Radio Tráfico, la radio que se ve, y Súbele 2. Todo este equipo está llevando todos los detalles de lo que será esta mágica gala. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Christopher Lozada, gerente de marca Pepsi. Estamos acá el día de hoy para iniciar las votaciones de los premios Pepsi Music. Muy contentos con esta noticia. Los premios serán el 27 de septiembre de este año en el CCT, Centro Comercial Ciudad Tamanaco, en el estacionamiento de afuera, y colocaremos la carpa que siempre colocamos. Seremos los premios. Por facilidades logísticas, creo que lo mantendremos en Caracas al menos por los próximos años, para que así los artistas tengan la facilidad de trasladarse, llegar y de hospedarse de manera sencilla. Pues. Y luego les invitamos a todos a meterse en premiospexymusic.com, votar por su artista favorito. Tienen desde hoy hasta el 30 de agosto para realizar su voto. Contamos con ustedes y los artistas cuentan con ese voto para que le retribuyan todo el esfuerzo que han realizado durante estos años. Bien, de esta manera finalizamos nuestra transmisión especial desde la rueda de prensa de los premios Pexi Music 2018 en su sexta edición. Esto fue un especial de Flash News en Súbele 2 con Valeria Sayago. El mensaje de nuestros anunciantes es importante en las vías. Radio Tráfico presenta a continuación publicidad. Agua Plus te asegura la disponibilidad de agua limpia, con tanques, bombas, tuberías, conexiones y lo que busques en ferretería. Ofrecemos asesoría en instalación de equipos. Somos la tienda de las soluciones para tu hogar. Visítanos en San Blas, Michelena, San Diego y Los Colorados. Trabajamos horario corrido de lunes a domingos. Agua Plus. Mia Spa te ofrece manicure y pedicure para ella y para él, masajes relajantes con pintas aromáticas o piedras calientes. Además, limpieza facial, microdermabrasión, exfoliación corporal y más. Estamos en el CC Piazza, piso 1, local 25. Comunícate al 0412-777-0762. 0412-777-0762. Síguenos en Instagram, @mia.spa888. Mia Spa, más que un servicio para manos y pies. Solo llévame al pasado, y hazme sentir eso que fue inolvidable. No me pienses demasiado, no quiero caer en tus brazos otra vez. Inolvidable. Gran Turismo, pura moda. La Mina
Sport Bar te ofrece entretenimiento, excelente ambiente familiar donde puedes disfrutar de buena música, agradables platos a degustar y bebidas que te refrescarán el día. Estamos abiertos de lunes a domingo desde las 3 de la tarde. Ubícanos en la urbanización Monte Mayor en San Diego, en el campamento deportivo La Mina. Síguenos en Instagram, @LaMinaSportBarSD. PIB Inversiones es alquiler y venta de elevadores de personal, también llamados manlift o plataformas aéreas. Te ofrece elevadores de tijera, articulados y telescópicos. Comunícate por el 0241-871-7592. 0241-871-7592. Visita nuestra página elevadoresvenezuela.com. Contáctanos por pbinversiones@gmail.com. PIB Inversiones, somos la maquinaria que elevará tu empresa. Distribuidora RLL 2017 te ofrece una amplia gama de productos para el cuidado personal. Tenemos champú, mascarillas, cirugía capilar, ampollas y más. Contamos con las marcas Dr. Cabello, Habana Cosmetics y para los más chiquitos, la reconocida marca Nenuco. Ventas al mayor. Así que si tienes un salón de belleza, un spa o una tienda, comunícate al 0414-420-5238. Escribe a ventasdistribuidora@rll.gmail.com. En Instagram, @distribuidora_RLL. Distribuidora RLL, más variedad, más belleza. Fin del espacio publicitario. La publicación del presente anuncio corresponde a lo normado en el artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. El carnet de la patria nos va a permitir articular con mayor velocidad y precisión todas las misiones, todas las grandes misiones, todas las políticas sociales para proteger a nuestro pueblo y seguir construyendo el socialismo en lo social. Con el carnet de la patria es que hemos llegado al 100% pensiones. Pasamos de 3.200.000 a 4 millones de pensionados. Con el carnet de la patria fue que yo creé el Plan Chamba Juvenil, 1 millón de jóvenes ya incorporados, 800 salud para mitigar la guerra económica y que la gente le llegue su medicina. Hogares de la patria y vamos a llegar a 5 millones de hogares protegidos integralmente. Sí se puede, patria amada. La primera radio Venezuela, Radio Tráfico, la radio que se ve. Lluvia, calor, colas. Todo esto genera estrés si estás conduciendo. Pero en Radio Tráfico te ayudamos a liberarte un poco de todo ese estrés con Retrotráfico. Trece y 19 minutos, hora de Venezuela, momento de entrar en materia de tráfico. Bien, para todos nuestros amigos conductores que se desplazan a esta hora del día por la autopista Circunvalación del Sur, está presenta buena marcha desde el elevado La Florida para quienes conectan con el puente del Boquete y el puente del Ahorcado. Hay mayor afluencia vehicular a partir de este punto para quienes empalman con el distribuidor La Michelena. En sentido contrario, está totalmente fluida para quienes retornan hacia la zona de La Florida y la zona de Tocuyito. Libre la avenida Lisandro Alvarado. Tenemos excelente desplazamiento a esta hora del día en la Fernando Figueredo, sobre todo para quienes van de Palacio de Justicia hacia el elevado Los Colorados. Buenas condiciones en la avenida Cedeño, al igual que la avenida Bolívar Norte, presenta buena marcha en ambos sentidos desde el CC Cedeño para quienes buscan conectar con el semáforo de la avenida Rojas Queipo. Ya empalmando con Torre Banabén y Torre Camoruco tenemos buena marcha. Si usted está ingresando hacia la avenida San José de Tarbes, esta tiene tráfico moderado antes de superar la Torre BOD. Quienes están en la autopista del Este, hay alta afluencia vehicular entre el distribuidor La Michelena y el empalme con el Fórum de Valencia. Ya a la altura del distribuidor Mañongo y el distribuidor Naguanagua hay tráfico fluido hasta superar el distribuidor Bárbula. La variante Bárbula, sentido municipio San Diego, presenta buena marcha, al igual para quienes ingresan al municipio San Diego a través de la avenida Don Julio Centeno desde el Tulipán, sentido Monteserino o Bosqueserino hasta empalmar con la zona de La Esmeralda presenta buena marcha. Al igual la variante Yagua, sentido autopista regional del centro, sin contratiempos. Nos reportan buena marcha a esta hora del día en la autopista Valencia-Puerto Cabello. La regional del centro, si usted está buscando desplazarse entre el distribuidor Yagua y la estación de servicio Bohío, presenta buena circulación.
tráfico moderado a esta hora del día en el peaje Guacara, sobre todo sentido Valencia. Sin contratiempos el viaducto y el túnel La Cabrera. 100% recomendable a esta hora del día la carretera nacional. Esto fue todo en materia del tráfico. 70, 80 y 90. Esto es Cápsula Retro. Continuamos. Continuamos. Esto es Cápsula Retro a través de Radio Tráfico, la radio que se ve. Y me gustaría que así como me están viendo a mí, vieran a mi operador de video, porque tiene un look de verdad impactante. ¿Quién es su estilista? Mi querido Luis Araza. ¿Quién es su estilista? Écheme el cuento. O sea, comparta con nosotros quién lo peina. ¿Quién le diseña a usted ese tipo de peinado? El peluquero. No quiere dar, o sea, no quiere que le hagamos publicidad a su estilista. De verdad que me agrada mucho ese copete así chaflaneado hacia un lado. Bien, mira, hablábamos por allí hace rato de los locales que han desaparecido en Valencia. Y hubo un local que nació primero en el Big Low Center y se llamó Salón de Billy, ¿no? El Salón de Billy, qué bueno lo que hizo usted allí, de verdad. Pensé que se la comió. Déjeme decirle que lo felicito. Estamos súper conectados. Eso que tenemos allí en pantalla es el Salón de Billy. Cuando el salón nace en el Big Low Center, por allá en los 1900 y tantos, no voy a decir para que no se me caiga, no, mentira, a mí se me cayó la cédula, la partida de nacimiento desde hace rato aquí. Nace como un bar, ¿sí? Era como un bar, obviamente, era para pura gente adulta. ¿Pero por qué? Funcionaba tal cual como una tasca de esas como usted la ve en las películas de vaqueros. Tenía una doble puerta batiente, una barra tal cual al estilo del lejano oeste. Había un cantinero, ni siquiera era un bartender, era un cantinero con su camisa blanca y la liga negra. Había un sheriff, dentro del establecimiento había un sheriff. ¿Por qué? Porque si usted se pasaba de copitas y se volvía un poco inestable y fastidioso, a usted lo castigaban en una celda, ¿sabe? Usted era castigado allí por espacio de una hora, media hora, metido en una celda para que se calmara. Si la cuestión pasaba a mayores, obviamente tenían que llamar a las autoridades y que procedieran, ¿no? Pero habían espectáculos para personas adultas como un, ¿cómo se llama eso? Un burlesque, ¿cómo se llamaba ese? No recuerdo el nombre ahorita de esas bailarinas que levantaban una pierna y levantaban la otra. Creo que era un burlesque que se llamaba, ¿no? Todo ese tipo de espectáculos lo había en el Salón de Billy. Desafortunadamente, quienes eran muy chicos en aquel momento no podíamos entrar, salvo que entráramos colados, ¿no? Con el pasar de los años, el Salón de Billy se tuvo que reinventar y dejó de ser un bar o una tasca bar para convertirse en un salón de videojuegos. ¿Sí? Allí ya sí entra en juego In The Mix. Se la pasaba allí gastando fichas en el Salón de Billy, en el Big Low, pero no se dieron abasto porque en ese momento la generación o la época de los videojuegos explotó de tal manera con la llegada del Nintendo 64 y todo ese tipo de plataformas y consolas que comenzaron a salir después del Atari. Salón de Billy era por excelencia el sitio donde íbamos todas las tardes, todos los fines de semana, o para los más vagos, los que se escapaban del liceo, iban totalmente identificados y uniformados. Aquello parecía un carnaval de liceos. Ahí está la ficha que dice Billy, esa que ustedes tienen ahí en pantalla, era la ficha con la que nosotros jugábamos allí, ¿no? Había cualquier cantidad de simuladores. De hecho, el Salón de Billy fue el primer salón de videojuegos que trajo simuladores aquí a Valencia. Había el simulador del Fórmula 1, estaba el simulador del helicóptero, estaba también el del carro, ¿sí? El de la carrera tipo Indy. También estaba el del helicóptero y el otro era el F-16. Todo el mundo, de verdad, hacía colas para montarse en esos simuladores. Y había un simulador para sordomudos que nada más lo utilizó José Parra, porque me está haciendo unas señas ahí que yo no las entiendo. Entonces yo me imagino que había un simulador para sordomudos porque no manejo el tipo de señas que él me está haciendo allí. Pero bueno, pero eso, hermano, creo que tienes que ir. ¿Tú nunca fuiste a un plan vacacional? No.
que estás muy mal en mímica, ¿oíste? Eso está lejos de parecerse una moto, lo que tú me estabas diciendo allí. Pero bueno, uno la pasaba súper bien allí en el salón de Billy. Se te iba un rato larguísimo, comprabas cualquier cantidad de fichas y la pasabas súper bien. 13:26 en minutos. Nosotros vamos con buena música al estilo de Cápsula Retro y ya volvemos. Comparte con usted información de nuestros anunciantes. Y ahora, publicidad. En Go Cejas somos especialistas en el diseño de cejas y en depilación con hilos. Además, pigmentación, depilación facial y corporal, extensión y rizado permanente de pestañas, manicure, pedicure, sistema de uñas y esmaltes permanentes. Síguenos en Instagram, @GoCejas. Estamos en la calle del Hambre de Mañongo. Llama al 0241 que tu estilo sea el de Go Cejas. Ven y disfruta de los mejores especialistas con los mejores precios. Go Cejas. Food Shop, su tienda de preferencia donde conseguirá todo lo que necesita en alimentos, variedad de quesos,
a excelentes precios, queso llanero, queso guayanés, adicional a pan para perros calientes, pan para hamburguesas, refrescos, chucherías y pare de contar. Acérquese a Food Shop y quedará ya como un cliente fijo donde disfrutará de excelente atención. Ubicados en el CC Free Market, Avenida Universidad de Naguanagua, planta baja local R7, en la urbanización La Granja. Aceptamos todo tipo de pago, tarjetas de débito y de crédito sin recargo alguno. Horario corrido de 10 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado. Teléfono 0241-896-6267. Food Shop, víveres, charcutería y excelentes precios. Delicious Sweet te ofrece exquisiteces en gastronomía árabe, pizzas y fataya. Tenemos variedades en café, bebidas naturales y dulces típicos árabes. Preparamos desayunos sábados y domingos. Además, puedes reservar para hacer tu evento con nosotros. Estamos abiertos de martes a jueves de 11 de la mañana a 10:30 de la noche y de viernes a domingo de 9 de la mañana a 11 de la noche. Llámanos al 0241-814-586. Síguenos en Instagram @DeliciousSweetPZLA. Delicious Sweet, algo más que un lugar, una experiencia. Fax Parts, partes y accesorios. Somos fabricantes de filtros de aire para maquinaria, transporte pesado, marítimo y para plantas eléctricas. Además, distribuimos lubricantes y filtros de las diferentes marcas como Wix, WEC, Donaldson, Baldwin y otros. Comunícate al 0414-430-8690. Estamos ubicados en la carretera nacional Los Guayos, Guacara, Centro Comercial Industrial Las Garcitas, local 5. Síguenos en Instagram @FastParts. Cambia tu día con una sonrisa. En el Centro de Especialidades Odontológicas Divina Sonrisa están los especialistas en odontopediatría, estética dental, prostodoncia, entre otros. En Divina Sonrisa te ofrecemos tratamientos de vanguardia, trabajando con la mayor innovación y tecnología para resultados que te impresionarán. Visita divinasonrisa.com.be o contáctanos al 0241-832-1347. CC Paseo Las Industrias Nivel 1. Divina Sonrisa, lo mejor en odontología. Fin del espacio publicitario. La primera radio visual de Venezuela, Radio Tráfico, la radio que se ve. En Cápsula Retro hacemos publicidad. Ok. 13:33 minutos. Usted todavía está a tiempo de almorzar si aún no lo ha hecho. Y déjeme decirle que si lo que está pensando es comerse una rica y deliciosa pizza y no sabe dónde ir, ponga mucha atención porque usted lo que está buscando es Giannis Pizzas. ¿Y por qué Giannis Pizzas? Muy sencillo. En Giannis usted va a disfrutar de la única y tradicional pizza italiana hecha aquí en la ciudad. Allí usted va a disfrutar de pizzas como Pepe Champi, Romana, Leti, Samuel, Pisuso. Pare usted de contar porque también tenemos hawaiana, tenemos la Pinky y la Pancha. Usted nada más llegue, pide la carta y verá todo lo que va a disfrutar en materia de pizza italiana. Lo más importante es que con una pizza comen 2 personas perfectamente. Si usted quiere las puede acompañar con riquísimas merengadas de helado o con jugos tipo frappé que también se los tenemos a su disposición, de piña, de fresa, el que usted quiera. Se lo van a preparar allí en Giannis. Hasta un jugo tipo frappé de mamón se lo preparamos en Giannis si usted también lo está buscando. Así que pongan mucha atención porque ellos están ubicados al final de la avenida Monseñor Adán en el Viñedo, justo frente a la Plaza de las Esculturas, en toda la esquinita. Ahí está Giannis Pizzas, una guará de pizzas. Y próximamente para todos mis amigos que les encanta ir a la playa y hacer sus compras, déjenme decirles que van a tener a su disposición a Le Top Shop, tu mini market en Tucacas. Excelencia en servicio, atención y confort para ti. Todo en víveres, mariscos, carnicería, charcutería, frutas y hortalizas, bebidas nacionales e importadas. Siempre pensando en tu comodidad, único en la zona con servicio delivery. Ubícalos en la entrada principal al Parque Nacional Morrocoy y los puedes contactar a través del 0412-466-0610. Síguelos en Instagram como @letopshoptucacas. Cápsula Retro hizo publicidad.
La gente de Alphaville y Big in Japan, tema que solicitó ahí un gran pana, un gran amigo, Andrés Galíndez, que nos está solicitando ese tema y que por supuesto está en sintonía de Radiotráfico, la radio que se ve. A ver, In The Mix. Ahí estamos con nuestra cortina. Mira, me preguntaron en estos días que cómo se llama ese tema que tengo yo de fondo, de cortina. Eso se llama Seven Nation Army. Así se llama ese tema. A ver, mira, estábamos hablando o continuamos nosotros por acá compartiendo con ustedes algunos sitios locales que ya no están en Valencia y que lo estamos haciendo desde la semana pasada, pero que el tiempo no nos alcanza. Y debo comentarles que habían unos restaurantes a los cuales todos íbamos o todos queríamos ir, y uno de ellos, muy emblemático por cierto, fue el Toro Rojo. Lo hablaba con Mate el viernes, pero el Toro Rojo fue uno de los restaurantes que ganó más premios en cuanto a cortes de carnes y el estilo que tenía. Eso eran colas y colas y colas, no colas de las de ahorita, colas de las de verdad de antes, que valían la pena para poder entrar al Toro Rojo. Al lado del Toro Rojo estaba el Regio. Se hacían competencia ahí uno con el otro. Pero lo que hoy usted conoce ahí en la Avenida Bolívar como la Torre Venezuela, ahí en esa esquina específicamente, había un restaurante que se llamó El Llanerito. Y El Llanerito tenía las mejores parrillas de la ciudad en aquel momento, pizzas a la leña y pare usted de contar. Pero lo que hacía atractivo, y aunque ustedes no lo crean, al Llanerito, era que en su estacionamiento había un alambre que iba desde el techo del restaurante hacia uno de los árboles, o uno de los tantos árboles que habían allí, y habían dos monos, de esos monitos de cola, que estaban sujetos a ese alambre, o sea, a través de una argolla, y se paseaban de un lado a otro. Entonces jugaban con los niños, porque uno les daba comida y ese tipo de cosas, pero claro, ellos tenían libertad de moverse por todo ese alambrado y tenían como una casita allí en el árbol, ¿no? Y el Llanerito, de verdad, que los fines de semana era una locura poder ingresar a comerse algo allí, porque prácticamente tenías que pasar mucho tiempo en esa cola, y la gente lo hacía. Créeme que la gente lo hacía para poder disfrutar de un rato bien agradable en compañía de tu familia. Repito, eso estaba allí en toda la esquina donde hoy en día es la Torre Venezuela. Eso se llamó en su momento El Llanerito. Pero, fíjate tú bien, muchos no lo saben, pero donde funcionó la Alhambra, ¿sabe cuál era la Alhambra, señor? Usted tampoco sabe cuál era la Alhambra. Todavía está esa estructura ya casi cayéndose allí al lado de lo que era Existió. ¿Parece que, señor? Éxito, pues. Por eso le digo Existió. Al lado de Existió estaba la Alhambra, ¿verdad que sí? Un local que funcionaba allí para hacer conciertos y ese tipo de cosas. Eso no es muy viejo, eso es de ahorita. Pero se desapareció por muchas razones. Pero anterior a eso, allí en ese punto de la Avenida Bolívar Norte, allí funcionó la fábrica y embotelladora de un refresco muy famoso de acá de nuestro país. Estaba allí en esa esquina. Pasa que no puedo decir el nombre porque hoy en día esa marca todavía existe, ¿no? Pero la Avenida Bolívar Norte tuvo en esa esquina una embotelladora y fábrica de ese refresco famosísimo. Muy famoso. ¿Y después en qué se convirtió? En otra empresa que también se fue de aquí del país, que ya no está más, que fue Telcel. Allí funcionaron las oficinas principales de Telcel en esa esquina. Hoy en día, un paredón fantasmal llamado la Alhambra, que no sabemos qué hay de aquel lado, si es que hay refugiados de la Franja de Gaza. No sabemos qué hay detrás de esa pared de lo que era la Alhambra. Algo hay. Fantasmas, tal vez, no sé, hay que hacer una investigación de retrosustos allí. Y eso era parte de lo que había en la Avenida Bolívar Norte, porque era donde convergía todo el centro de Valencia, todo Naguanagua se venía a la Avenida Bolívar, toda la zona sur se venía a la Avenida Bolívar, porque era lo que tenía vida en la ciudad. Durante mucho tiempo fue un punto de encuentro para todos los valencianos.
Date cuenta que, como te decía, o sea, gozábamos de tener una embotelladora en plena Avenida Bolívar Norte. Allí nada más de tú saber que tenías esos restaurantes que te nombré. Y es más, voy a otra. Voy a preguntarle otra a ustedes dos allí. A Fashionista y a Indemix. Claro, lo digo por su cabello que está muy, muy bien arreglado el día de hoy. No se ría, estoy halagando al señor aquí. Mira, lo que quería decir era que allí donde, al lado de la Torre Camoruco, ahí hay unos vendedores, ¿verdad que sí? Bueno, donde está esa villa, que hay una cantidad de vendedores hacia adentro, ¿sí? Ahí quedaba un restaurante que se llamó La Hostería del Rey. Eso, antes de convertirse en esa gran cantidad de vendedores que tenemos allí, había un restaurante muy bueno que se llamó La Hostería del Rey y también era muy frecuentado por los valencianos. O sea, todo el que trabajaba en Maxis almorzaba en La Hostería del Rey. O almorzabas en el Perro Andaluz. El Perro Andaluz está subiendo por esa misma cuadra de lo que hoy en día es una tienda, no sé cómo se llama esa tienda, pero creo que también es atendida por fantasmas porque no hay nadie allí nunca. El Perro Andaluz estaba allí muy cerca a la galería. Así te hacían cuando tú entrabas al Perro Andaluz. ¿Cómo hacía? Pero Indemix se durmió así. Así te recibía el Perro Andaluz. No, mentira, pero eran los sitios, ¿no? Donde tú ibas y no hacía falta internet, no hacía falta un celular fastidiándote la vida con un WhatsApp, con un mensaje, porque tú la pasabas de lo mejor. La verdad que sí. Teníamos muchos sitios en la Avenida Bolívar Norte para disfrutarlos de lo lindo, pero eso se lo voy a comentar al regreso. 13:46 minutos, vamos con más buena música al estilo de Cápsula Retro.
presenta a nuestros anunciantes. A continuación, publicidad. En el mundo, la iluminación LED está en todas partes y en Valencia, Venezuela, está en LED Home. Especialistas en productos de iluminación LED, decoración, persianas, paneles industriales para condominios y centros comerciales. LED Home. Encuéntranos en Instagram como LED Home 03 y en nuestra sede en la avenida Andrés Eloy Blanco. Somos LED Home. ¿Quieres vender o comprar un inmueble? En estos momentos donde se ven las dos caras de la moneda, tú decides qué cara ver. Yaceida Aljorna, asesor inmobiliario Sky Group Nagua Nagua, te ofrece una amplia red para que vendas o compres en tiempo récord. Asesores hay muchos, pero la diferencia en atención, profesionalismo y conexión con el cliente, solo Yaceida te lo puede ofrecer. Contáctala al 0424-409-6515, 0424-409-6515. Sigue la tendencia del cuidado de la salud. En Tentaciones y Sabores es el lugar ideal para que disfrutes deliciosos desayunos y almuerzos, además de su gran variedad en postres y comidas fitness. No te pierdas ninguna de tus comidas. Contamos con servicio de reservaciones y delivery. Visítanos en la urbanización Santa Ana, calle 108, al lado de la bomba en Naguanagua. Estamos de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Síguenos en Instagram, @Tentaciones y Sabores. Dr. Luis Velázquez, cirujano de mano y microcirugía en la clínica Cleveland Foundation, Ohio. Terapia del dolor a nivel de miembros superiores e inferiores. Posgrado en traumatología y ortopedia. Ubícanos en el Instituto Docente de Urología, piso 4, consultorio 402. Contáctanos en Instagram, Twitter y Facebook como Dr. L. Velázquez o al 0414-432-9380. En Satelcom tenemos como meta el desarrollo de proyectos integrales y de seguridad, protección de personal, planta física para condominios, urbanizaciones, centros comerciales, grandes almacenes y fábricas. Satelcom, la seguridad se confía a los que saben. Satelcom, encuéntranos en la web. Distribuidora RLL 2017 te ofrece una amplia gama de productos para el cuidado personal. Tenemos champú, mascarillas, cirugía capilar, ampollas y más. Contamos con las marcas Dr. Cabello, Habana Cosmetics y para los más chiquitos, la reconocida marca Nenuco. Ventas al mayor. Así que si tienes un salón de belleza, un spa o una tienda, comunícate al 0414-420-5238. Escribe a ventasdistribuidora@rll.gmail.com. En Instagram, @distribuidora_RLL. Distribuidora RLL, más variedad, más belleza. Fin del espacio publicitario. La primera radio visual de Venezuela, Radio Tráfico, la radio SB. One more vibration.
Lo que suena al fondo, el señor Billy Idol, tema que nos acaban de solicitar por allí un amigo que también está en sintonía de Radio Tráfico y Cápsula Retro. Excelente tema para la tarde y para la hora y para el tiempo y para todo, porque siempre es bueno disfrutar de buena y excelente música. $13:58. Estamos de vuelta. Recuerde que puede vernos también a través de nuestro portal web www.radiotrafico.com.ve y está totalmente a su disposición el 0412-446-7555 para que también se ponga en contacto con nosotros. De todas las maneras habidas y por haber, usted puede vernos y puede contactarnos y puede todo lo que usted quiera con nosotros. Nuestro canal en YouTube, le voy a decir, si usted se perdió el programa de ayer, de cualquiera de nuestros programas, se perdió el 985, se perdió Desahógate Mamá, se perdió Traffic Magazine, se perdió Cápsula Retro o El Toque de Locura, usted rápidamente se mete en nuestro canal en YouTube, Radio Tráfico FM, y allí nos va a ver a cada uno de nosotros, a cada uno de los locutores que hacen vida acá en Radio Tráfico, y va a poder ver su programa favorito porque así usted lo quiere, ¿no? En el Instagram le recordamos que estamos como @radiotráfico98.5fm y en el Twitter @radiotráficofm, nuestras redes sociales que también usted por allí nos puede... El Twitter tiene teléfono. Oye, yo no sabía que Twitter había avanzado de esa manera. Impresionante la tecnología como vuela aquí en Radio Tráfico, que ya Twitter tiene teléfono y tiene teléfono de disco de paso, porque ese es el repique. Ese es el repique de un teléfono de disco. Así es. In the Mix. Estábamos preguntándote por allí fuera de cabina que si tú frecuentabas esos sitios de la Avenida Bolívar Norte y te quedaste en visto. O sea, me dejaste ahí en check-in en azul. Nunca me respondiste. Mira, yo les decía a ustedes en el corte anterior que en la Avenida Bolívar Norte se hacía de todo y se disfrutaba y se pasaba la mayor parte del tiempo los valencianos. Porque fíjate, por lo menos en la época de carnaval y en la época decembrina, se hacían unos desfiles a lo largo y ancho de la Avenida Bolívar Norte, que ya decir el nombre es bastante largo, al igual que la misma avenida, que va desde la redoma de Guaparo hasta la intersección con la Avenida Cedeño. Una tienda muy famosa de manualidades aquí en Valencia, que hoy por hoy se mantiene, una tienda más pequeña, pero está en el centro. Pero ya ustedes saben de qué tienda estoy hablando. Estaba en toda la esquinita, aquí muy cerca de Los Sauces, y era la que tenía la insignia de hacer los desfiles más emblemáticos de la ciudad, sobre todo lo que era la época de carnaval. Habían cantidades de carrozas, muchísimas carrozas que participaban de los diferentes municipios de la ciudad y se hacían presentes con sus mejores galas en la Avenida Bolívar Norte. Esto se repetía igualmente en diciembre. Habían competencia de las mejores comparsas y las mejores carrozas que desfilaran allí en la Avenida Bolívar Norte. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver algún desfile por televisión, como los que hacen en Nueva York, con inflables y grandes carrozas con imágenes y muñecos que se mueven. ¿Sí las han visto? Porque siento que In The Mix me ignora. De alguna manera siento que me ignora. Aquí... No, mentira. En Estados Unidos, en Pasadena, hacen el desfile de las rosas todos los 1 de enero. Me imagino que tampoco saben de lo que les estoy hablando. Fashion va para allá, para Pasadena. Wow, importante. Mira, no, en Pasadena, todos los años, todos los 1 de enero, hacen el desfile de las rosas. Una, de verdad, muy grande, muy bonitas, muy llamativas las carrozas. Y algo similar se hacía aquí en Valencia, en esa época de los 80, y hasta finales de los 90 se pudo mantener esto, pero lamentablemente le pasó como los dinosaurios. Se extinguió. ¿Por qué digo esto? Porque en aquella época esas comparsas por sí y esas carrozas no estaban solas, porque habían competencias de las mejores bandas de los colegios que se presentaban también en la Avenida Bolívar Norte. Puedo decirles que de las mejores bandas que se presentaron allí estaba La Polivalente,
estaba la Polivalente, pero tenía que darse muy duro con la banda show del Juan 23, que de verdad que era una de las bandas por excelencia que siempre se llevaba los méritos. También estaba la de los Bomberitos, estaba la banda del Colegio La Begoña y la banda del Moral Luces. Eran las bandas más grandes que desfilaban y engalanaban este tipo de desfiles en la ciudad de Valencia. Y de verdad que daba gusto ver todas las piezas musicales que estas agrupaciones o estas bandas colegiales se fajaban por aprender y por entusiasmar a todos los que estábamos presentes observando estos desfiles, bien sea el de carnaval o el de diciembre. Algunas veces la ganaba el Juan 23, otras veces o muchas veces la ganó la Polivalente. Moreluces y la Begoña también hicieron lo propio en algún momento, pero Juan 23 y la Polivalente eran las que normalmente ganaban esos concursos. La Juan 23 porque era la más grande de Valencia. La banda show del Colegio Juan 23 gozaba por ser la más grande y la más llamativa, ¿no? Yo no sé si era porque a lo mejor tenían un poquito más de recursos que otra de las agrupaciones, pero de verdad que eran muy bonitos. En general, todo lo que se hacía en ese momento con esos desfiles, y sé que muchos de los que me están escuchando en este momento están así, oye, ¿verdad que sí? Yo formé parte de esa banda, o yo vi muchas de esas carrozas, o yo participé en una de esas carrozas. Sé que a muchos de los que nos están escuchando en estos momentos a través de Radio Tráfico lo están diciendo y lo están comentando. 14:04 minutos. Ya volvemos con más de Cápsula Retro. See
¿Eres curioso? ¿Te gusta aprender e investigar? ¿O sencillamente eres un sabelotodo? Mejor pon mucha atención. Esto es Puntico de Cultura. La tarde de hoy en Puntico de Cultura estaremos hablando de hechos sobre la historia del Walkman Sony, cosas que desconocías. El Walkman Sony nació gracias a la ópera. Originalmente se inspiró en uno de los cofundadores de Sony que quería escuchar ópera durante vuelos largos. Los reproductores de música portátiles de la época no eran prácticos, así que se sacó un prototipo para su próximo vuelo transpacífico. Y así nace el Walkman Sony. Sony toma su nombre de la palabra latina sonus, que significa sonido. Tras varios intentos para darle un nombre a su compañía, pues todos los nombres fracasaban porque iban bien largos o ya estaban tomados por otras empresas. Repito, el nombre Sony nace de la palabra latina sonus, que significa sonidos. El antecesor del Walkman fue el Pressman. El Pressman era un grabador de cinta pensado para periodistas. Los ingenieros de Sony quitaron el dispositivo de grabación y añadieron un sencillo auricular para crear el primer prototipo de reproducción de música. El Walkman fue un intento de redimir a Sony. En los 70s, Sony fabricó cintas de Betamax, aunque rápidamente quedaron aparatadas por los populistas que prefirieron las cintas de VHS fabricadas por su competidor llamado JVC. Cuando el director de Sony recibió su prototipo de Walkman, inmediatamente lo vio como una oportunidad para que la compañía creciera muchísimo más. El Walkman no fue exitoso inmediatamente. Solo se vendieron unas 300,000 unidades aproximadamente al principio, que no eran lo suficiente como para compensar el precio de venta relativamente bajo. La demanda fue más alta de la prevista. El plan inicial era lanzar el Walkman internacionalmente en septiembre de 1979, justo 2 meses después del lanzamiento en Japón. Tenemos también por acá que ha habido más de 100 modelos de Walkman. En 1990, Sony ya había lanzado más de 80 modelos diferentes de Walkman y hasta hoy ha recibido un total de 100 variantes. Algunas versiones incluían carga de energía solar, resistencia al agua, doble pletina, mandos a distancia y doble puerto para auriculares para escuchar en compañía de tus amigos o familiares. Sony siguió fabricando el Walkman hasta el año 2010. Desde entonces ha concedido la licencia del nombre a fabricantes chinos y ellos mismos lo han utilizado en reproductores MP3. Este fue nuestro puntico de cultura la tarde de hoy. En Radio Tráfico, la radio que se ve, le presentamos a nuestros anunciantes. A continuación, Food Shop, su tienda de preferencia donde conseguirá todo lo que necesita en alimentos, variedad de quesos a excelentes precios, queso llanero, queso guayanés, adicional a pan para perros calientes, pan para hamburguesas, refrescos, chucherías y pare de contar. Acérquese a Food Shop y quedará ya como un cliente fijo donde disfrutará de excelente atención. Ubicados en el CC Free Market, Avenida Universidad de Naguanagua, planta baja local R7, en la urbanización La Granja. Aceptamos todo tipo de pago, tarjetas de débito y de crédito sin recargo alguno. Horario corrido de 10 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado. Teléfono 0241-896-6267. Food Shop, víveres, charcutería y excelentes precios. La mejor alternativa para ejercitarte y disfrutar del mejor servicio fitness es el Caribbean Spa. 120 clases semanales de actividades aeróbicas y spinning, servicio de sauna, lockers y estacionamiento gratis. Síguenos @Caribbean Spa BE y caribbeanspa.com.be. Caribbean Spa, Centro Comercial Caribbean Plaza y date forma.
Doctora Maribel Ojeda, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica, con 17 años de trayectoria como especialista en cirugía de rostros. Contáctanos en el Instituto Docente de Urología, piso 4, consultorio 402, en Instagram como Doctora Maribel Ojeda o al 0414-435-9293. Moda exclusiva y elegante. Tenemos lo que buscas en calzado femenino, sandalias y zapatos con un estilo diferente para cada ocasión. Marijo Calzados, el glamour en tus pies. Cesa Mediterránea en Plaza, planta baja, @Marijo, piso calzados. Marijo Calzados. Cuando se trata de bienes móviles, Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática son la solución. El rastreo y seguimiento seguro de tu flota de vehículos o la integridad de la carga ahora son posibles gracias a los servicios satelitales de Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática. Mediante tecnología de GPS, tus activos móviles están protegidos día y noche. La plataforma tecnológica de Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática hacen el trabajo por ti. Orbilink.com.be, en todo el centro de la acción. Fin del espacio publicitario. Somos la radio que se ve. Radio Tráfico. 70, 80 y 90. Esto es Cápsula Retro. Continuamos. Caminaba contra la corriente, cansada de tanto esperar. Se pasó la vida construyendo puentes que jamás pudo cruzar. Se pasaba viendo en el espejo como quien busca una señal, como quien guarda en su reflejo lo que el presente no le da. Mueve un pie y el otro lo sigue. Mueve un pie y el otro lo lleva donde vaya. Lo lleva donde vaya. Mueve un pie y el otro lo sigue a donde tiene que llegar y a donde debe regresar. El amor con ella fue inclemente, un juego de suerte en el azar que se iba disolviendo lentamente entre la gente que vio pasar. Y ahora cuando mira en el espejo, una lágrima hace recordar cómo se absorben los reflejos en las calles de una gran ciudad. Mueve un pie y el otro lo sigue. Mueve un pie y el otro lo lleva donde vaya. Lo lleva donde vaya. Mueve un pie y el otro lo sigue y a donde tiene que llegar y a donde debe regresar. Abran puertas y ventanas que la música nos llama. Abre el corazón para que puedas escuchar equivocaciones que ayer fueron callejones, hoy son avenidas que podemos transitar. Mueve un pie y el otro lo sigue. Mueve un pie y el otro lo lleva donde vaya. Lo lleva donde vaya. Mueve un pie y el otro lo sigue y a donde tiene que llegar y a donde debe regresar. Mueve un pie y el otro lo sigue. Mueve un pie y el otro lo lleva donde vaya. Lo lleva donde vaya. Mueve un pie y el otro lo sigue
14:19 minutos, hora de Venezuela. Estamos de retorno aquí en Cápsula Retro. Por allí saludamos a Gabriela Gavita Bella, que está por allí con nosotros acompañándonos, como siempre, como todas las tardes. Y ella nos está contando por aquí, fíjate tú, lo que son los recuerdos, ¿no? Yo hablaba en el segmento anterior acerca de los desfiles de la Avenida Bolívar Norte. Obviamente ella nos da el nombre de la tienda que se encargaba de elaborar y de diseñar y de producir estos desfiles, pero es interesante porque ella dice, bueno, mira, mi papá me llevaba en diciembre a las misas navideñas, de madrugada allí daban chocolate caliente y uno podía patinar en la casa Don Bosco. O sea, esto es parte de las vivencias que lamentablemente hoy en día los jóvenes o los más chicos no lo pueden disfrutar, y que déjame decirte que nosotros le sacamos punta hasta más no poder. Hoy en día todo está en un teléfono, en una tablet, o vaya usted a saber dónde, ¿no? Pero son la parte de las vivencias que nosotros hemos tenido aquí en Valencia. Y te hablo nada más de Valencia, ¿no? De cómo tú podías distraerte, entretenerte, sin la necesidad de que te estuviesen fastidiando, como dije hace poco, con una llamada telefónica, con un WhatsApp, con una nota de voz. ¿Sabes? Eso estresa. No, o sea, no te dejan disfrutar a plenitud y abiertamente de un rato de esparcimiento. No te dejan ser, como dice allí In The Mix. Hablando de las misas del gallo, qué bueno que Gaby nos toca ese tema. Las misas de gallo las hacían allí bajando hacia la plaza, hacia el Parque Negripólita. Allí se colocaba una gran tarima para las misas del gallo, y toda esa avenida, que es lo que se conoce como la Paseo Cabriales, que es como la misa del gallo, tal cual como está ese gallo allí. Esa avenida Paseo Cabriales se convertía en una avenida para el disfrute de todos los valencianos que se dieran cita en esas referidas o llamadas misas del gallo. Allí tú podías patinar, allí tú podías andar en bicicleta, podías tener tu vehículo con música sin molestar ni fastidiar a nadie. Esa era otra de las formas como tú podías divertirte aquí en la ciudad. A medida que fueron pasando los años, muchas cosas fueron innovando y otras fueron desapareciendo. Y fue así como en la avenida Andrés Eloy Blanco, específicamente ya allí muy cerca del elevado Los Colorados, no recuerdo el nombre de la esquina específicamente, pero tuvimos la primera pista de patinaje sobre hielo, ya esto es de los años 90, y que llevó por nombre Ice Center. Ice Center era como un iglú gigantesco, porque era muy grande. Ice Center concentró, cuidado si no, a todos los jóvenes de Carabobo en aquellos años, pero tú, a la hora que fuese, que tú pasaras por la avenida Andrés Eloy Blanco, había una gran cola para poder ingresar a la pista de patinaje y disfrutar de media hora o de una hora de sano esparcimiento. No era nada más que disfrutabas de la patinada o del patinaje sobre hielo. Había buena música, se presentaban bandas en vivo y era otra cosa, ¿no? De verdad que se disfrutó mucho el tiempo que duró Ice Center. Creo que fueron 3 años que duró allí en esa esquina. No fue mucho lo que duró, pero innovó. Ice Center vino a traer a Valencia esa sensación de patinar sobre hielo, o después un parque muy famoso aquí en la ciudad lo recuperó, pero como que no dio mucho resultado. Pero Ice Center fue la pionera. Fue nuestra primera pista de patinaje sobre hielo aquí en la ciudad. Y de esa misma manera como Ice Center se innovó en lo que fue materia de patinaje, hubo una sala de videojuegos muy avanzados, que estuvo en el Fórum de Valencia. Lo que en algún momento conocimos como Bingo Valencia, esa sede que está allí, que no recuerdo ahorita qué nombre tiene, que fungió como Bingo Valencia, una sala casino, en su momento se llamó Alfatrópolis. Alfatrópolis fue una ciudad totalmente avanzada para lo que fue esa época, porque tenía los juegos de videos más avanzados para ese momento. Desde un simulador de un transbordador
hasta el simulador del vuelo en cohete, ¿sí? Estaban las primeras motos, las GP, ahí estaban esos simuladores. O sea, es más, la sección de la parte de comida rápida era como una nave espacial muy al estilo de El viaje a las estrellas. De hecho, tú te sentabas como en especie de un balcón y había una ventana. Tú estabas como dentro de una nave espacial y la ventana, en vez de ver hacia afuera, era simulado el espacio sideral. Lo que veías era planetas, estrellas que se movían mientras tú estabas disfrutando de una buena hamburguesa y de tu refresco o tu merengada, lo que sea que estuvieses comiendo. Tú pasabas horas dentro de Alphatrópolis. O sea, desde el momento que tú entrabas hasta el momento que tú decidías salir, pero porque tú hacías un circuito dentro de Alphatrópolis, hacías un circuito porque eran a 2 niveles. El nivel de abajo era para los más pequeños y los más jóvenes, y el nivel 2 ya era para los más avanzados, donde estaban los simuladores, y había lo que llamaban la guerra sideral, donde tú luchabas contra otro bando, donde te ponían con una especie de peto y te daban como un arma láser, donde tú disparabas y veías el láser como salía, claro, o sea, era todo una simulación, pero era muy real. Eso lo tuvimos nosotros aquí en Valencia y me encanta cómo se queda allí in the mix escuchando la clase magistral. 14:25 minutos, vamos con buena música al estilo de Cápsula Retro. A la casa del ritmo, donde todo era congue bongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era congue bongo. Estaban ya los mejores congueros y también los timbaleros y los bravos bongoceros que le sabían poner sabor con su tumbao caliente, que me lo quiero aprender. Ese tumbao caliente que me lo quiero aprender. Aquí es que comienza mi historia, cuando yo la conocí. Está grabado en mi memoria el momento en que la vi y su cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer. Ese cuerpo tan hermoso que yo lo quise conocer. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era congue bongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era congue bongo. Encantado la hice mía por 3 noches y 3 días, y me embriagó con sus ojos verdes hasta el día en que la perdí. Esos ojos tan sensuales que me enseñaron a querer. Esos ojos tan sensuales que me enseñaron a querer. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era congue bongo. Me invitaron otra vez a la casa del ritmo, donde todo era congue bongo. Regresé a la casa del ritmo, por todos lados la busqué, y aunque nunca más la vi, aquí es que yo me quedaré con mis divinos recuerdos que nunca los quiero perder. Y ese tumbao caliente que ya lo llevo en mi ser. Ese tumbao caliente que ya lo llevo. A la casa del ritmo, congue bongo. A la casa del ritmo, congue bongo. A la casa del ritmo, congue bongo. El mensaje de nuestros anunciantes es importante en las vías. Radio Tráfico presenta a continuación publicidad.
Food Shop, su tienda de preferencia donde conseguirá todo lo que necesita en alimentos, variedad de quesos a excelentes precios, queso llanero, queso guayanés, adicional a pan para perros calientes, pan para hamburguesas, refrescos, chucherías y pare de contar. Acérquese a Food Shop y quedará ya como un cliente fijo donde disfrutará de excelente atención. Ubicados en el CC Free Market, Avenida Universidad de Naguanagua, planta baja local R7, en la organización La Granja. Aceptamos todo tipo de pago, tarjetas de débito y de crédito sin recargo alguno. Horario corrido de 10 de la mañana a 7 de la noche de lunes a sábado. Teléfono 0241-896-6267. Food Shop, vive de charcutería y excelentes precios. La mejor alternativa para ejercitarte y disfrutar del mejor servicio fitness es el Caribbean Spa. 120 clases semanales de actividades aeróbicas y spinning, servicio de sauna, lockers y estacionamiento gratis. Síguenos @Caribbean Spa BE y caribbeanspa.com.be. Caribbean Spa, Centro Comercial Caribbean Plaza y date forma. Doctora Maribel Ojeda, cirujano plástico, miembro de la Sociedad Brasilera de Cirugía Plástica, con 17 años de trayectoria como especialista en cirugía de rostros. Contáctanos en el Instituto Docente de Urología, piso 4, consultorio 402, en Instagram como Doctora Maribel Ojeda o al 0414-435-9293. Moda exclusiva y elegante. Tenemos lo que buscas en calzado femenino, sandales y zapatos con un estilo diferente para cada ocasión. Marijo Calzados, el glamour en tus pies. CC Mediterránea en Plaza, planta baja, @Marijo Piso Calzados. Marijo Calzados. Cuando se trata de bienes móviles, Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática son la solución. El rastreo y seguimiento seguro de tu flota de vehículos o la integridad de la carga ahora son posibles gracias a los servicios satelitales de Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática. Mediante tecnología de GPS, tus activos móviles están protegidos día y noche. La plataforma tecnológica de Orbilink de Venezuela y Orbilink Telemática hacen el trabajo por ti. Orbilink.com.be, en todo el centro de la acción. Fin del espacio publicitario. Somos la radio que se ve. Radio Tráfico. Escuchas Cápsula Retro con Marlon Sayago. Bottomless pool.
En Cápsula Retro hacemos publicidad. Ajá, déjeme contarle que si usted todavía no ha almorzado, todavía tiene chance. ¿Por qué? Porque a usted lo están esperando en Giannis Pizzas para tratarlo como un verdadero rey, como si usted estuviera en su casa. Va a disfrutar de un ambiente súper agradable y de la mejor atención de la ciudad. Eso se lo garantizo. En Giannis usted va a disfrutar de la mejor y única pizza italiana hecha aquí en la ciudad, como Pepe Champi, Pinky, Pancha, Pisuso, prosciutto del charcutero, Venezuela, hawaiana, romana y pare usted de contar. Son muchas las opciones. Lo más importante, con una pizza comen 2 personas perfectamente, se lo garantizo. Si usted quiere, la puede acompañar con una riquísima merengada de helado, su preferencia. También tenemos batidos y jugos tipo frappé, allí se los van a otorgar. Y tiene que tomar nota para que no se le olvide dónde están. Ellos están ubicados al final de la avenida Monseñor Adán en El Viñedo, justo frente a la Plaza de las Esculturas, en toda la esquinita. Ahí está Giannis Pizzas, una guará de pizzas. Y escuche bien para todos mis amigos que les encanta ir a la playa y hacer sus compras antes de entrar al mar. Próximamente tendrán a su disposición Le Top Shop, tu mini market en Tucacas. Excelencia en servicio, atención y confort para ti. Todo en víveres, mariscos, carnicería, charcutería, frutas y hortalizas, bebidas nacionales e importadas. Siempre pensando en tu comodidad, único en la zona con servicio delivery. Ubícalos en la entrada principal al Parque Nacional Morrocoy y los puedes contactar al 0412-466-0610. Síguelos en Instagram como @LeTopShopTucacas. Cápsula Retro hizo publicidad. (14:37) hora de Venezuela. Continuamos llevándoles buena música y compartiendo con todos ustedes, como siempre, a través de la señal de Radio Tráfico, la radio que se ve. Por allí comentábamos hace rato lo que fue iCenters y Alfa Trópolis, 2 de los sitios emblemáticos de la zona norte de la ciudad, pero también para quienes no frecuentaban la zona norte, la zona sur también tenía lo suyo. Sí, señor. Y estaba allí en toda la esquina de la avenida Las Ferias, o al final de la avenida Las Ferias, poquito antes de toparse con la Plaza de Toros. Allí había un gran parque de atracciones que en su momento se llamó Chico Lindo. ¿Sí? Era la ciudad mecánica que teníamos aquí en Valencia. Toda la zona norte se iba al sur de la ciudad para disfrutar de Chico Lindo, donde teníamos en aquel momento la montaña rusa más grande del centro del país. Estaba el trompo, que ahí fue donde se dio a conocer el trompo y la bailarina. También estaba, o está, porque todavía anda dando vueltas por allí en uno que otro parque, el Castillo de Terror o la Casa del Terror. Era muy real, ¿sabes? Cuando tú ibas a Chico Lindo, aquellas personas que les gusta que le metan miedo y que pagaban porque los asustaran, cosa que nunca voy a entender. Es correcto. ¿Por qué la gente paga para que le metan miedo? Yo no voy a entender esa psicopatía, psicología, como usted lo quiera llamar, de que yo te pago para que me asustes. De verdad que no le... Usted mejor sintoniza Radio Tráfico y la cápsula y espera que yo haga el retrosusto. Y queda mejor, ¿cierto? Pero cosas como estas, póngale volumen ahí, Indemix. Cosas como esa eran las que tú escuchabas dentro de la Casa del Terror de Chico Lindo. Hacías un gran recorrido totalmente oscuro. Habían esqueletos, había hasta vampiros habían dentro de esa casa. Claro, todo era animatrónico, pero muy real para la época y tú lo disfrutabas, ¿no? O sea, yo entré una sola vez y recuerdo que a lo que entré cerré los ojos y cuando volví a salir seguía con los ojos cerrados. O sea, nunca vi lo que había. Así mismo. Todo eso lo podías tú disfrutar dentro del Castillo del Terror de Chico Lindo. Ese castillo hoy en día se encuentra aquí en otro parque de atracciones que está aquí en la autopista del Este. Que de hecho, yo debería hacer un reportaje allí en ese parque. ¿Sabe de qué parque estoy hablando, Indemix?
el que está aquí en la autopista del Este, antes de llegar al distribuidor Naguanagua, está justo en toda la autopista. Eso es un parque que vale la pena hacer un reportaje de Retrosusto. Usted me preguntará por qué. ¿Sabe por qué? Porque ese parque da miedo. Y le voy a explicar el por qué. Usted pasa a las 6 de la tarde y ve que las máquinas están prendidas. Pasa a las 7 de la noche, las máquinas están prendidas. Todo está funcionando, pero no hay gente. Ahí nunca hay nadie. O sea, yo me pregunto, ¿quiénes están disfrutando de ese parque? Porque nunca veo una cola de nadie, ni siquiera un vendedor de algodón de azúcar está afuera. Es un tema digno para hacer un reportaje de Retrosustos. El parque fantasmal de la autopista del Este. Próximamente. ¿Eres de los que se despierta de madrugada y no puedes volver a dormir? ¿Te atemoriza la oscuridad y las sombras? ¿Crees en los fantasmas? Cuando llueve de noche y se va la luz, los nervios te atacan y te hacen ver y oír cosas extrañas. Cápsula Retro presenta Retrosustos. La tarde de hoy en Retrosustos estaremos hablando de algo que normalmente usted ha escuchado hablar y que ha tenido la curiosidad por hacer o jugar. Sí, así como lo escucha, jugar. Voy a hablarles de la Ouija. ¿Es un juego inofensivo o es algo muy siniestro? Las personas se hacen muchas preguntas sobre la Ouija. Muchos de ellos afirman que se trata de un juego muy peligroso. Otros creen que es un juego simplemente que está controlado por el subconsciente de los usuarios. Pero algunos expertos explican que se trata de una puerta a lo desconocido, un acceso a una comunicación directa con los espíritus del más allá y en muchos casos puede estar bajo la influencia de espíritus demoníacos. Los orígenes de la Ouija es uno de los grandes misterios, pero no existe suficiente evidencia para sugerir que puede haber surgido de civilizaciones antiguas. Según los expertos, el ocultismo es la primera rama de la que viene la Ouija. Mención histórica a un tablero Ouija fue encontrada en China. Los chinos guiaban con un palo alrededor de una bandeja llena de arena para comunicarse con los espíritus del más allá. Otras fuentes afirman que Pitágoras en el 540 a.C. realizó sesiones espiritistas. Pero el primer uso de Ouija moderada o moderna se produce con el auge del movimiento espiritista en todo el mundo en la década de 1850. Hay que tener cuidado con este tablero de letras y números. Recuerde que usted puede estar abriendo un portal al más allá. Se sabe de caso de personas que han sido poseídas por espíritus malignos o espíritus burlones, al creer que simplemente es un juego inofensivo, pero no es así. Tenga cuidado si usted ha intentado o ha participado en un juego Ouija. Posiblemente una de estas entidades se vaya con usted a acompañarlo a casa. Recuerda, si esta noche te despiertas en la madrugada, voltea hacia los lados. Posiblemente te estén observando. In the time of chimpanzees, I was a monkey. Butane in my veins and
on the splinters. Radio Tráfico comparte con usted la información de nuestros anunciantes. Y ahora, publicidad. ¿Quieres vender o comprar un inmueble? En estos momentos donde se ven las dos caras de la moneda, tú decides qué cara ver. Yaceida Aljorna, asesor inmobiliario Sky Group Nagua Nagua, te ofrece una amplia red para que vendas o compres en tiempo récord. Asesores hay muchos, pero la diferencia en atención, profesionalismo y conexión con el cliente, solo Yaceida te lo puede ofrecer. Contáctala al 0424-409-6515. 404-409-6515. En el mundo, la iluminación LED está en todas partes y en Valencia, Venezuela, está en LED Home. Especialistas en productos de iluminación LED, decoración, persianas, paneles industriales para condominios y centros comerciales. LED Home. Encuéntranos en Instagram como LED Home 03 y en nuestra sede en la avenida Andrés Eloy Blanco. Somos LED Home. Ven a conocer los mejores tequeños. En Ricos elaboramos tequeños tipo pasapalo con 5, 10 o 20 gramos de queso, ideal para las loncheras. Además, para tu negocio o establecimiento comercial tenemos presentación jumbo y escolar. Llama al 0414-402543. Estamos en el Centro Comercial Galerías Los Sauces frente a las Cuevas de Luis Candela, planta baja. Síguenos en Instagram, @tequenos Ricos Valencia. Ricos, los mejores tequeños. Dr. Luis Velázquez, cirujano de mano y microcirugía en la clínica Cleveland Foundation, Ohio. Dolor a nivel de miembros superiores e inferiores. Posgrado en traumatología y ortopedia. Ubícanos en el Instituto Docente de Urología, piso 4, consultorio 402. Contáctanos en Instagram, Twitter y Facebook como Dr. L. Velázquez o al 0414-29380. Sigue la tendencia del cuidado de la salud. En Tentaciones y Sabores es el lugar ideal para que disfrutes deliciosos desayunos y almuerzos, además de su gran variedad en postres y comidas fitness. No te pierdas ninguna de tus comidas. Contamos con servicio de reservaciones y delivery. Visítanos en la urbanización Santa Ana, calle 108, al lado de la bomba en Naguanagua. Estamos de lunes a sábado desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Síguenos en Instagram, @Tentaciones y Sabores. Fin del espacio publicitario. Somos la radio que se ve. Radio Tráfico. Estamos de vuelta, 14:51 minutos de la tarde, ya nosotros entrando en nuestro último segmento del programa por la tarde de hoy. Quedó buenísimo, de verdad. Debo felicitar a Indemix. Nos la comimos con ese retrosusto de hoy. Vamos, aplaudamos. Te voy a llamar Alfred Hitchcock. Mira, no,
Sí, y lo que dije antes del retrosusto, hay que hacerlo, definitivamente. Yo voy a hablar con Román, a ver si nos vamos hacia ese parque fantasmal y de ahí sacamos un retrosusto. Yo estoy seguro que de ahí vamos a sacar un buen material. Porque, a ver, todo el que transita la autopista del Este, ahí a la altura de Palmarreal hasta empalmar con el distribuidor Naguanagua en ambos sentidos. Cada vez que usted pase, usted va a ver que esas máquinas están prendidas, la montaña rusa está funcionando, las sillas voladoras están volando sin nadie, el trompo está funcionando sin nadie, o sea, todo está prendido. Afuera no hay cola, no hay vehículos entrando, no hay ni siquiera alguien vendiendo ticket. O sea, en ese parque asustan. No tengo otra explicación, a menos que eso sea el patio, la parte de atrás de una casa, y sencillamente lo tienen allí para decorar el patio. O sea, no lo sé. Pero de que asustan, asustan. Así que usted ya sabe. No se puede, pero vamos a ponerle seriedad a esto. Así yo no puedo hablar Yo, de verdad, lo voy a plantear en reunión. Voy a hablar con la producción de la radio porque hay que sacar un retrosusto desde ahí, desde ese parque, el cual no puedo mencionar porque también puede ser fantasmal el nombre. Pero es así. Yo sé que ahorita todo el que me está escuchando y está pasando por ahí por la autopista del Este está volteando, bien sea hacia la derecha o los que vienen de aquí para allá hacia la izquierda. El parque, el que está diciendo el pana de la cápsula es este que tienes aquí. Y es verdad, ese parque se la pasa todo el tiempo prendido y nunca hay nadie. Ni siquiera un vendedor de cotufas allá afuera. Pero bueno, eso va a ser tema para otro día. 14:53 minutos, hora de Venezuela. Nosotros tenemos que despedirnos. Ya por allí viene un toque de locura con Cintia Tarazón. Estuvimos trabajando para todos ustedes. En los controles, allí al mando de las agujas del pick-up y limpiando todos los acetatos, José Gregorio Parra. El operador de video con un estilacho en ese cabello el día de hoy, Luis Araza. El desarrollo web y toda la parte tecnológica de nuestra emisora, comandados por Román Perdomo y Rafael Ignacio Uquillas. Las redes sociales, como siempre, dirigidas por Rosemary González. Y quien tuvo el inmenso placer de hablar para todos ustedes, su servilleta, Marlon Sayago, @MarlonTraffic, en todas mis redes sociales. Y estuvimos en una presentación publicitaria de Yanis Pizzas, una guará de pizzas. Le Top Shop, tu mini market en Tucacas. Estuvimos bajo la dirección general de Radio Tráfico, la radio que se ve. Feliz tarde para todos, feliz retorno a casa. No se retiren, ya viene Cintia con un toque de locura. Chau, chau. Kids
Hasta este momento, Radiotráfico viajó contigo a través de Cápsula Retro. Será hasta una nueva oportunidad. Y recuerda ponerle pilas a tu Walkman. Esto fue Cápsula Retro.